Sí, el bravo soy yo, como tú, como yo, como todos los peruanos. Los peruanos somos muy bravos. Soy Oscar Eduardo Bravo y les doy la más cordial bienvenida a ATV Más para su programa Franco y Bravo, y anuncio la presencia de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, en una entrevista exclusiva donde hablaremos de la coyuntura política y todos aquellos temas que tienen que ver con el derecho. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se ha pronunciado sobre el informe periodístico que recoge lo declarado por el ex chofer del cofre presidencial y que señala que la presidenta Boluarte viajó en ese vehículo hacia el condominio Míconos con alguien más. Santibáñez señaló que la mandataria aclarará todas las dudas el día que acuda a declarar ante la Fiscalía. En principio nosotros tenemos que advertir que esto es un procedimiento. Y dentro del procedimiento pueden existir versiones de una u otra parte. Cada versión tiene que ser absolutamente corroborada. La única versión que yo creo que va a ser la válida en este caso es la versión que brinde la señora Presidenta de la República en la Fiscalía, y eso ya lo ha declarado. Entonces nosotros vamos a esperar la versión que la señora Presidenta Constitucional pueda brindar y en base a eso nos vamos a basar. Ministro, y en caso se confirme que efectivamente la Presidenta estuvo sola, sería, bueno, un peligro para la seguridad nacional. No, como le vuelvo a repetir, eso es subjetivo, y es subjetivo porque hasta que no se acredite ningún dicho, nada se puede dar por válido. La versión que la señora Presidenta de la República brindará cuando sea citada en este caso en la Fiscalía, por este caso, creo que es la que va a dilucidar absolutamente todos los aspectos. Ministro, como respecto a ese tema, ya la Policía Nacional, incluso el general Arriola, que fue el general que estuvo a cargo de esos operativos que se practicaron en esa fecha, ya aclararon y descartaron la presencia del señor Cerrón en ese lugar. Eso es en principio. Y en segundo lugar, como reitero, la versión que en este caso tendremos es la versión que brindará la señora Presidenta cuando rinda su manifestación. No encuentran a Vladimir Cerrón y prácticamente lo que están dando a entender que hay complicidad en el ocultamiento de este personaje por parte de la Presidenta de la República. Ya pasó un año de estar prófugo y ahora otro prófugo más es el hermano de la Presidenta. Otro año más. Este es un país donde uno puede estar prófugo durante tanto tiempo. Seguro que si viene una orden de detención contra usted o contra mí, al toque nos meten en cana. Nos esposan, nos encuentran en 5 minutos. Pero estos dos señores parece que tienen un pacto de tal forma que hay impunidad. Estoy con el doctor Ernesto Blume Fortini. El doctor Ernesto Jorge Blume Fortini nació en Lima. Él es abogado constitucionalista de la Universidad Católica del Perú. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y ha trabajado en la política peruana. Fue presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2018-2020, así como magistrado de dicha corte desde el 2014 hasta el 2022. También fue viceministro de Justicia de 1981 a 1983. Y lo he invitado a mi programa justamente para poder hablar de todos estos temas de coyuntura política, de coyuntura legal. Doctor Blume, ¿cómo está? Qué alegría recibirlo, un gusto, un placer y un honor. Gracias. Por favor, adelante. Muy amable. De tiempo que lo veo, y lo veo muy bien. Bueno, ahí vamos. ¿Está usted en actividad intelectual permanente? Permanente, sí. Qué bueno. ¿Está escribiendo o solo leyendo ahora? No, estoy ejerciendo la abogacía. Ah, qué bien. Ejerciendo la docencia. ¿Dónde? En la Universidad USIL y en la Universidad San Juan Bautista. Además, soy profesor ya jubilado, pero puedo dictar en cualquier momento en la Universidad Católica. Y dicté casi 40 años en la Universidad de Lima. O sea, la docencia ha sido algo que me ha acompañado desde mis primeros pasos en la carrera del derecho. Interesante. Llegó usted al máximo puesto al cual puede llegar un abogado, presidente del Tribunal Constitucional de la República de Perú. Un mandato que le dio el Congreso de la República y que lo pudo llevar usted con mucha dignidad y altura. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, nunca pensé llegar a ser magistrado del Tribunal Constitucional, en honor a la verdad. Fui invitado para postular en aquel entonces por Alianza para el Gran Cambio, que integraban Alianza para el Progreso, Acción Popular, el PPC y el grupo de Kuczynski. Me invitaron, fui electo, pero después vino todo el escándalo de la repartija. Sí, pues. Entonces yo, que no había sido cuestionado, de todas maneras consideré necesario asistir y poner mi cargo a disposición, y se anuló esa elección.
Con lo cual para mí el tema quedó cerrado. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que 2 días antes de la elección de nuevos magistrados que se produjo un año después, los señores congresistas tuvieron la generosidad de elegirme por 111 votos, de un total de 121 congresistas asistentes, ningún voto en contra y 10 abstenciones. Y eso me permitió llegar al Tribunal Constitucional y permanecer en él durante 8 años, de los cuales 2 años fui presidente. Eso Para habla, mí pues, fue un privilegio muy grande. Claro, justamente servir a ese mi país. consenso político en torno a su persona hace que, justamente por eso lo he invitado, para que toquemos temas que son delicados, ¿ok? Pero que un jurista como usted nos va a poder hacer entender. ¿Es normal que el secretario general del partido de gobierno y el hermano de la presidenta estén prófugos de la justicia? Yo diría que no es normal, pero son situaciones que se dan en cualquier circunstancia cuando las personas pues son involucradas en investigaciones de orden digamos, judicial. El Perú, en realidad, como diría don Enrique Bernales Ballesteros, que fue un politólogo de mucha nota y un constitucionalista. Gran catedrático también de la Católica. Gran catedrático de ideas, digamos, progresistas, pero izquierda. Un hombre con una capacidad muy grande de análisis y de objetividad. Decía, el Perú es todavía un Estado-nación en formación. Yo diría, todavía es un Estado constitucional en formación. Entonces, es un país en donde hay muchas contradicciones, muchas situaciones insólitas, pero dentro de todo, y en eso soy optimista, estamos viviendo en democracia. Si nosotros analizamos la historia nacional y nos detenemos en el análisis de lo acontecido en el Perú desde el segundo gobierno de Fujimori hasta la actualidad, en realidad estamos en una época inédita, porque hemos sido capaces de mantenernos siguiendo el hilo constitucional desde la Constitución de 1993. Y eso es importante. Hoy hay peruanos que nacieron en democracia, fueron criados en democracia, crecieron en democracia y siguen en democracia. Ahora, en este, digamos, tramo último de la historia nacional, entre, digamos, la segunda parte de la última década del siglo pasado y la actualidad, obviamente han habido algunas situaciones complicadas, ¿no? Entre ellas la denegación, la disolución por este invento de la denegación fáctica del Congreso de la República, que fue en el fondo un golpe de Estado, y el golpe del 7 de diciembre del año 2022, ¿no? Han habido entonces algunas situaciones, pero hemos salido en democracia. Ahora, usted habla de la historia y de una nación en proceso, pero al final, en la historia, Perú no es una nación, es un conjunto de naciones. Sí, claro. La nación chanca, la nación ayánica, la Claro. nación quechua, Claro. la nación aymara, los de la Claro. costa, los de la sierra, los de la Claro que selva. sí. Somos un conjunto de naciones, Exacto. desde el Tahuantinsuyo. Exacto. Y todavía no podemos llegar a ser una gran Sí, nación. sí. Y bueno, y el célebre Jorge Basadre Sí. dice pues que el Perú fue un país muy peculiar porque aquí en el Perú España perdió las colonias Claro. y gran parte de la población no tenía conciencia todavía de querer ser un Estado-nación, ni siquiera tenían clara la idea de cuál era el modelo a seguir. Se hablaba de una monarquía constitucional o democrática y se hablaba de un Estado federado y se hablaba de un Estado unitario. O sea, nacimos un poco al fragor de las circunstancias, Sí. como nacieron en realidad casi todos nuestros países vecinos. Porque si usted analiza la historia, usted podrá comprobar que después de 2 hechos importantes producidos en el siglo XVIII, por un lado, la Revolución Francesa, muchos años antes la inglesa, y por otro lado, la Revolución Americana. Y la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Exacto, Que fue un gran detonante. corrió en Latinoamérica una ola independentista. Claro. Que nos tomó en algunos casos
no muy bien preparados. Nacida acá en los Andes, en 1780, pero, con José Gabriel, justamente. Así es, pero mire, si usted analiza cómo se forja el Estado peruano, en realidad se forja en muy pocas décadas, porque es entre la revolución de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru, 1780, Cierto. y el primer tercio del siglo XIX. En esos pocos años se forjó el Perú. Y un país pluriétnico, pluricultural, con una geografía heterogénea, accidentada, diferenciada. Entonces somos un país peculiar, Sí. pero nos estamos desarrollando y creo que tenemos un gran futuro. Yo por eso critico mucho y lo hago severamente, no solamente a la clase política, salvo excepciones, sino también a grandes sectores de la prensa que en los últimos tiempos no miran el Perú y su problemática de fondo, sino miran lo accidental, lo coyuntural, lo de encima, lo que el el día a doctor día. Luis Bedoya Reyes decía, el pleito de plumas, ¿no? En lugar de estar viendo de que la situación económica se mantiene, que macroeconómicamente hablando somos un país sólido, que tenemos 84.000 millones de reservas, que no hay inflación en los últimos meses, que tenemos el puerto de Chancay, Corío, va a haber acá una estación de la NASA, que somos la atención del mundo, que esto se ha visto en los últimos acontecimientos, en lugar de estar pensando en los problemas básicos del país y en todo el futuro que tenemos, estamos en el pleito coyuntural, en que si la señora usaba un reloj, si se hizo la cirugía plástica, si el menú costaba tanto, o sea, ¿qué está pasando en el Perú? Porque en el fondo yo creo que muchos no son conscientes de lo que hemos pasado en los últimos tiempos, cuando el señor Pedro Castillo asumió la presidencia de la República. No nos olvidemos que el movimiento castrochavista, el famoso movimiento del siglo XXI, tenía mapeado al Perú Claro. en sus croquis. El Perú ya era territorio de ellos y sin embargo las circunstancias, la mediocridad de esta gente, la incapacidad, la corrupción, hizo que ese régimen implosionara, pero nos salvamos del abismo. Caíamos en el abismo. Y bueno, las circunstancias hicieron que la señora Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República, quien ha tenido una actitud, hay que reconocerlo, de apertura y ha convocado a diversas fuerzas y nos hemos ido manteniendo en democracia y estamos recuperándonos. Pero, ¿quiénes no perdonan esto? Y en eso perdemos la perspectiva. ¿Quiénes no ven el tema de fondo? Los que no analizan el peligro que había. Porque los grandes perdedores de ese golpe del 7 de diciembre del año 2022 son los ultras, los subversivos, los progresistas y los caviares. Y ellos le han declarado la guerra a muerte a la presidenta de la República y se la quieren bajar desde ese momento hasta ahora. Sobre que ellos la llevaron al poder. Así es. Y los demás no nos damos cuenta y caemos en el juego, porque son muy expertos en eso. Entonces nos disparamos a los pies. ¿Qué cosa queremos? ¿Que haya un adelanto de elecciones? ¿Que caiga el gobierno? No, queremos que el país mejore. Queremos que el país mejore. Queremos que haya un cambio. Muchos dicen que el éxito económico de Perú se debe a que, mientras en otros países los mandatos son de 4 o 5 años, en Perú cada año se cambia uno. Tal vez ahí está el éxito. Tal vez en eso estamos mejor. Es un análisis que habría que hacer. Pero yo creo que el gran éxito, ¿sabe en dónde está? En que el régimen económico fue cambiado con la Constitución de 1993. Claro, eso fue con Alberto Fujimori. Y tal vez si el éxito, así como el milagro económico japonés, el milagro económico alemán, también se habla del milagro económico peruano. Sí, claro. ¿Y cuál es el milagro económico peruano? Usted y yo y todos nosotros, los peruanos. Por supuesto. Somos nosotros los que hemos hecho el milagro, porque el peruano que no tiene chamba se la inventa. Así es. No, somos creativos. Somos emprendedores. Totalmente. Pero hay una cosa bien importante. Yo he estudiado mucho el tema del régimen económico y la Constitución de 1993 tuvo el enorme mérito de traernos un régimen económico que hizo competitivo al país. Claro. ¿Por qué? Porque consagró una economía libre de mercado, en donde el Estado está prohibido de realizar actividad empresarial, salvo que exista
APPs, Asociación Público-Privadas. Claro, o salvo que exista una necesidad pública declarada Estratégica. por ley en donde el Estado subsidiariamente ingresa a reemplazar al privado, pero después como está prohibido. Petroperú, por ejemplo. Luego existe un Banco Central de Reserva que es un ente regulador de la economía. Existe además una buena distribución del poder y existe un tribunal constitucional que va corrigiendo los desvaríos normativos del Ahí Congreso de la quiero República. detenerme en el Tribunal Constitucional. Muchos politólogos, muchos comunicadores consideran, y muchos políticos también, que ahora que vamos a tener un Senado de la República, ya no tiene por qué seguir existiendo el Tribunal Constitucional. ¿Usted coincide con ello? Yo creo que es un grave error afirmar eso. Creo que revela una miopía constitucional y una falta de conocimiento de la historia de los últimos tiempos. El hecho de que exista un Senado y que exista la posibilidad de revisar el proyecto de ley antes de su aprobación, lo que va a hacer es garantizar mejores leyes. Pero hay conflictos de poderes, porque por Ya, ejemplo, pero- ustedes, Pero el cuando he Tribunal estado- Constitucional Sí. tiene una función distinta a la del Senado, que es revisar si una norma infringe o no la Constitución. pero ustedes le corrigen la plana al Congreso de la República. Porque O sea, así es un poder por encima del Congreso de la República, porque el Congreso de la República puede sacar una ley de lo que fuese, pero uno va ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional o la avala o se la tumba. Claro, pero eso es porque el modelo de Estado peruano ha cambiado de ser un modelo clásico liberal a un Estado constitucional, que es el Estado del imperio de la Constitución, donde hay un guardián de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad de las leyes. Javier Vallerriestra fue el autor del Exacto. artículo en la Constitución de 1978. 79. 79, con Víctor Raúl Aya de la Torre, el que introdujo justamente el tema de la reforma del Tribunal Constitucional. A través del denominado Tribunal de Garantías constitucionales con sede en Arequipa. Con sede en Arequipa, exacto. ¿Por qué no trabajan allá? ¿Por qué van solamente ocasionalmente allá? Por razones operativas, yo creo que no se puede negar que la capital de la República es Lima y que el mayor movimiento y la mayor carga está acá. Pero el tribunal sí tiene un local en Arequipa y va con frecuencia, va por lo menos una vez al mes, hace audiencias y tiene actividad también en Arequipa. Ahora, la justicia está politizada. Ujú. El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional son puestos por los políticos, por los congresistas. Por consiguiente, hay un manejo político en la designación vuestra. Bueno, yo no me atrevería a hacer una afirmación categórica que todo está politizado. Yo creo que el Poder Judicial en gran medida sí está politizado, igual que el Ministerio Público. No observo lo mismo en el Tribunal Constitucional. A pesar de que cada partido, digamos, tiene su A cuota. pesar Por de ejemplo, eso. usted tenía una cercanía con el Partido Popular Cristiano, con Pedro Pablo Kuczynski. Había una alianza política que es la que Claro, lo llevó pero ante hay que el tribunal. distinguir, ¿Qué más politización que eso? Ya, no, pero hay que distinguir entre el apoyo que recibe un candidato para ser magistrado de el ejercicio de la magistratura constitucional. Y hay un deber de ingratitud, así se llama en la doctrina. Cuando usted asume el cargo de Interesante, magistrado, deber de ingratitud. hay un deber de ingratitud. Usted se olvida. O sea, no le debe el favor a quienes lo eligieron. No le debe, usted le debe el favor al Perú y se debe usted al Perú y se debe a la Constitución. Entonces, cuando usted elige personas que tienen el nivel y dan la talla, nadie se atreve a siquiera insinuarle nada. Yo he ejercido 8 años el cargo de magistrado y a mí nunca nadie me ha pedido que yo pague un favor, porque yo no pedí ser magistrado. Yo he tenido esa autoridad moral de decir, a mí se me invitó, acepté y me eligieron por 111 votos. Qué ¿no? interesante lo que me dice, porque, por ejemplo, no es el mismo concepto que tiene uno de la Fiscalía de la Nación ni del Poder Judicial. Es moneda común decir que los jueces son corruptos, que uno arregla los juicios, que uno les paga, que arregla con los secretarios, que arregla con el escribano, que los expedientes se esconden, se pierden, que corre mucha plata dentro del Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación igual. Y hay personajes dentro de la Fiscalía de la Nación que un poco han desbordado la judicatura para entrar en temas políticos. Yo quisiera saber su opinión en concreto sobre 2 fiscales
que han acaparado medios de comunicación durante muchos años, como es Barba y José Domingo Pérez. ¿Usted cree que ellos han tenido una buena posición, una buena actitud en el trabajo y también en su presencia en los medios de comunicación? Porque muchas veces se les ha visto hasta contradecir al fiscal de la Nación. No hay una jerarquía, no hay un orden, o es que cualquiera puede decir lo que le da la gana. No, yo creo que estos dos personajes, a quienes en lo particular yo respeto como personas, se han olvidado que el ejercicio del rol de fiscal y representante del Ministerio Público se hace en el marco de la Constitución y de la jerarquía institucional. Ellos han sido muy anárquicos en el ejercicio de su cargo. Qué buen término, anárquico. Muy anárquicos, y han sido irreverentes y faltosos. Yo he visto realmente con estupor... Me gustan sus adjetivos, mire, o sea, insolentes e insolemnes. Sí, mire, he visto con indignación cómo un fiscal, creo que el señor José Domingo Pérez, se refería al ex fiscal de la Nación, al doctor Chávarri, en términos peyorativos. Chávarri decía, ¿no? No puede ser. ¿No? O sea, una absoluta falta de conciencia de que se pertenece a una institución jerarquizada donde hay un máximo representante a quien yo le debo respeto y consideración. Y por otro lado, ha habido, digamos, ausencia de una idea clara de que el fiscal realiza su accionar en el marco del principio de la reserva de la investigación. Un fiscal no es un político, ni es un actor de televisión, ni es una persona que debe estar pensando en cómo arma un circo para figurar, declarar y sentirse importante. Ese fiscal no es fiscal, esa es otra cosa, tiene otra categoría su accionar, pero un fiscal es respetuoso. Además, el fiscal jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y respetarla. Y un fiscal que se olvida que la persona humana que tiene al frente merece respeto a sus derechos, mide lo que pide y respeta la libertad. Yo observo que hay un uso excesivo y abusivo de la figura de la prisión preventiva en el Perú. Qué buen tema ha tocado, doctor. Porque, por ejemplo, mire, a ver, vayamos a un caso en concreto. Pero, perdón, para disculpe terminar. que lo interrumpa. Entonces, mi opinión de estos dos caballeros es negativa en el sentido de que veo que no han sido conscientes del rol que tienen y han desbordado sus competencias y llevan a cabo un accionar anárquico que no le hace bien a la imagen del Ministerio Público. Ahora, estas prisiones preventivas, por ejemplo, hay un caso público muy notorio, el de Edwin Oviedo, que fuera presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que fue el que nos llevó al Mundial de Rusia. Le dieron una prisión preventiva de 36 meses, 3 años adentro, para que luego el señor ha sido declarado inocente. ¿Quién le devuelve esos 3 años? ¿De qué forma lo van a resarcir? Su buen nombre, la economía de sus empresas, de su hogar. Así es. La actitud de la persona. Un hombre en cárcel, cuando sale de ahí, es un hombre diferente, es un hombre distinto. Por supuesto. Y el Estado no hace nada. Ok, me equivoqué. Y ahí quedó. Ese es uno de los grandes problemas que estamos atravesando en el Perú y yo lo vengo sosteniendo hace muchos años. En realidad, en el Perú existe un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. Pero no lo digo únicamente yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 2 informes, uno del 2013 y uno del 2017, que tratan específicamente del tema de la prisión preventiva en las Américas y específicamente en el Perú. Y llegan a esta afirmación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la prisión preventiva es usada en forma excesiva y abusiva y es una demostración de la ineficiencia de la administración de justicia de los países miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Más claro no canta un gallo. No canta un gallo. Es decir, se está haciendo un circo de la prisión preventiva para dar la imagen de que hay justicia, pero en el fondo no la hay, porque se está jugando con uno de los derechos más preciados del ser humano, que es la libertad. Justamente se ha hecho circo y se sigue haciendo circo con un personaje televisivo como es Andrés Hurtado, a quien llaman Chibolín. A los que están implicados no les han dado detención, y a él sí.
¿Está bien dada esa detención preliminar que le han dado a este personaje? Mire, yo no soy abogado de ese caballero ni conozco los detalles del proceso, pero la prisión preventiva, de acuerdo a la línea trazada por el Tribunal Constitucional, es una figura excepcional que corresponde a lo que nosotros llamamos la última ratio. Es decir, doy la prisión preventiva cuando no tengo otra alternativa, porque antes hay grilletes, antes hay detención domiciliaria o antes hay simplemente comparecencia sujeto a determinadas reglas de conducta. Es decir, solo en casos extremos, y se tienen que dar copulativamente algunos requisitos como peligro de fuga, ocultamiento de pruebas, renuencia a... Que no haya arraigo, que no tengan vivienda, que no tengan trabajo. Etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de elementos que se deben dar. Y nosotros cuando analizamos el caso Keiko Fujimori, por ejemplo, y antes el caso Humala, y yo fui ponente en ambos expedientes, fuimos muy rigurosos en establecer pautas para la aplicación de la prisión preventiva, porque observamos precisamente eso, ligereza, abuso, extralimitación, y eso es lo que viene ocurriendo. Entonces yo creo que hay que entrar a fondo a revisar esto de la prisión preventiva, porque este es yo creo que el único país en el mundo que a usted lo puede detener vía prisión preventiva 36 meses. 3 años. Mire, la Comisión de Venecia, que reúne a jueces de todos los tribunales del mundo, ha estudiado sobre la prisión preventiva. Y este es el país más riguroso, porque en la mayoría de los casos la prisión preventiva no pasa de 1 mes o 2 meses. Y es para delitos gravísimos en donde no hay otra alternativa. Y después no se detiene así tan fácilmente a la gente. Y se recurre, y esto también hay que señalarlo, a estas detenciones para luego hacer arreglos con los detenidos con el cuento de la colaboración eficaz, y eso a la larga termina en imputaciones penales a veces forzadas. Claro, un toma y daca. Por ejemplo, que Pedro juegan- Pablo Kuczynski que juegan dijo que en- José Domingo Pérez fue a su casa y en pocas palabras, disculpe el término, le dijo, échalo a Toledo y te doy una serie de facilidades. Exactamente. Y él es un caballero. Entonces hombre de palabra. todo esto se tiene que develar a futuro y se tiene que investigar y se debe sancionar. Yo creo que los excesos y abusos no deben quedar impunes en ¿Qué ninguna hacer para que no circunstancia. estén politizados los medios de justicia? Los peruanos no accedemos a la justicia. El peruano común y corriente no tiene dinero para Mire, el litigar. problema es complejo y tiene que ver con quienes acceden a la Administración de Justicia y al Ministerio Público. Lamentablemente no hay una buena formación y los mejores egresados, los mejores estudiantes se van al sector privado. Claro. no- Lo que queda en la sociedad, Los peores de la promo son los jueces y los así fiscales. así es. Y yo creo que eso es un problema. Sí, yo estudié Derecho y eso he visto. Los mejores están en los grandes bufetes o Así tienen sus es, propias así es. firmas y los que pasaban con 11, ¿no? Sí, es sí, lo sí. que están de jueces, de fiscales, Exacto, juez exacto. superior, vocal supremo. Exacto, Digo, wow, exacto. si este pata con la justa sabía Exacto. leer y escribir. Ahora, eso salvo honrosas excepciones. Ah, por supuesto. Hay gente que sí se ha hecho su camino y que tiene todo el respeto del mundo, ¿no? Pero creo que eso tenemos que cambiarlo desde la universidad, ¿no? Pero sí me parece importante que se cambie el sistema de designación de jueces y fiscales. ¿De qué forma? Que exista una escuela de la magistratura y que llegar ahí implique todo un camino en donde se pueda certificar que la persona que llega cumple todos los requisitos y se le pueda preparar adecuadamente. Que no sea simplemente un concurso, que si lo paso soy juez o soy fiscal, sino que hay que estudiar, que sea parte del proceso formativo. Es decir, quienes quieren ser jueces y fiscales sigan como lo propone el proyecto de la doctora Echaíz, 2 años de preparación y si califican y pasan, bueno, se les puede habilitar para que ejerzan. Y luego de eso, fiscalizar, la prensa debe continuar fiscalizando, también el Congreso, denunciando a quienes cometan delitos y sancionando a los responsables. Ir poco a poco en un proceso de sanación y de curación de tanta corrupción, ¿no? No sabe cómo me complazco de haber conversado con usted, hablar con un hombre sabio, Muchas un gracias. erudito del derecho, Muchas gracias. un maestro del derecho,
Muchas y gracias. la verdad que nos ha dado cátedra. No, Porque hay al muchos contrario. temas que normalmente es normal que seamos ignorantes, que ignoremos en temas en donde usted es un especialista. Y espero que Gracias. esta sea nuestra primera conversación. Bueno, yo estoy llano a concurrir cuando usted me convoque. Para mí ha sido un gran honor compartir con usted Para mí. este prestigioso programa y le Para mí. agradezco Muchísimas muchísimo la invitación. El honor es mío. Muchísimas gracias. Ha Gracias sido a usted. El doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional. Cuando regresemos va a estar con nosotros el ex congresista Richard Arce, de las izquierdas. Ya volvemos. Eduardo Bravo, está usted en ATV y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hay temas que son muy controvertidos. Actualmente se habla de la posible adquisición de naves por 13.500 millones de dólares para el Estado peruano. Elon Musk, se escribe M-U-S-K, Musk, Elon Musk, el dueño de Twitter, que ahora se llama X, sin lugar a dudas es un genio, es un hombre que tiene una mente privilegiada, es el hombre más rico del mundo. Y ahora está a cargo de un departamento muy importante y ha dicho algo muy clarito. Los aviones están obsoletos, ahora se trabaja con drones en la guerra. Pero sin embargo, los peruanos estamos retrocediendo a la compra de armamento que prácticamente no sirve en la nueva guerra. Así es que, un poco para reflexionar, Estados Unidos está eliminando sus aviones de guerra y está potencializando los drones, pero Perú compra aviones, somos bien raros. Voy a conversar en unos minutos más con el excongresista Richard Arce, pero antes quiero informarles que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, se pronunció sobre la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. El parlamentario calificó la decisión como realista y acotó que desde el Parlamento se debe abordar los problemas de fondo para evitar más ampliaciones. Y él dijo que mientras sea presidente del Senado no se iban a tocar, del Congreso no se iban a tocar estos puntos. Ya ven, los políticos dicen, pero no cumplen. Este tema del reinfo, que es bastante discutible, tiene ahora una oportunidad. El sector de la pequeña minería y la minería artesanal y el país en general, creo que es una oportunidad muy buena para tratar de darle una solución definitiva al problema. También ha sido criticada directamente. No, obviamente es un sector controvertido, es un sector complicado. Sin embargo, el Congreso creo que ha dado una medida acertada. No podíamos simplemente proceder a negar esta posibilidad, más aún que el proyecto del Ejecutivo planteaba los 6 meses que se ha establecido en la norma aprobada. Creo que necesitamos un espacio de tiempo para ver los temas de fondo, porque el problema no es el reinfo, el problema es la informalidad que hay en este sector económico. No, efectivamente, nosotros siempre hemos señalado a la prensa de que somos contrarios a una ampliación indefinida. Este proceso ya empezó el año 2012 de manera concreta, tenemos ya 12 años exactamente, pero lo que tenemos que revisar es, por ejemplo, ¿cuántos recursos le hemos dado a la formalización? En los últimos 4 años le hemos dado solamente 7 millones de soles. Y para la persecución a la minería ilegal se utiliza más o menos 80 millones de soles anuales. 6 meses y ahí nada más. Debería ser 6 meses, tenemos que trabajar a fondo. Bien, así está la situación dentro del Congreso de la República y esto es lo que dice su presidente Eduardo Salguana, que tiene que ver mucho con este tema porque él es de Puerto Maldonado, él es de Madre de Dios y es una de las zonas donde hay mucha minería informal, pero no solamente es ahí, también es en Patás y también hay una gran evasión que no se está controlando en la cordillera del Cóndor. Se está yendo mucho de nuestro oro al Ecuador como oro ecuatoriano y no como oro peruano. Y lo mismo está pasando en la zona de Puno, donde está saliendo el oro peruano como si fuese oro boliviano. El excongresista Richard Arce Cáceres nació en Andahuaylas. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, es columnista y político peruano. Fue congresista de la República por el departamento de Apurímac para el periodo 2016-2019, por el partido Frente Amplio, al que renunció en el año 2017 y formó parte de la bancada Nuevo Perú, del que también se apartó para formar alianza con el partido Perú Libre de Pedro Castillo. Voy a conversar con él. ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Oscar Eduardo, paisano de las alturas. ¿Cómo estás? Un gusto para mí Para mí. poder dialogar. Siempre Qué te mejor. leo.
Muchas Interesante gracias. tus puntos de vista. ¿Qué Solo te una parece? precisión en la mención. Se fueron con Perú Libre, claro, porque hicieron una alianza los del Nuevo Perú, Verónica Mendoza, con Vladimir Cerrón y con Gregorio Santos. Sí, pues. Situación que era insostenible, por más buena intención que uno hubiera querido de construir una fuerza de izquierda, pero tú no puedes luchar contra la corrupción si tienes al lado socios que están involucrados en corrupción. Qué interesante. En el caso de Santos está preso justamente por delitos de corrupción, y en el caso de Cerrón está perseguido por la justicia por delitos de corrupción, ambos en el gobierno regional, Y en ¿no? el- Que por cierto hoy día salió una nueva prisión preventiva Sí. por el caso Antalsis, que no tiene nada que ver con todos los otros escándalos que Y en el tiene, caso ¿no? de Verónica Mendoza también está investigada por escribir en las agendas de Nadine. Sí, claro, pero ahí habría que hacer la diferencia, ¿no? El tema era Gregorio Santos y era Vladimir Cerrón involucrados en actos de corrupción. ¿Cómo podría sentarme en un medio de comunicación y hablar de la lucha contra la corrupción, de cambiar esta situación que estamos viviendo en el país si yo tengo al lado aliados? Por eso fue la decisión, o sea, fue muy complicada porque evidentemente pretendíamos construir una propuesta muy interesante, ¿no? Qué, para qué el bueno país, que ¿no? puntualicemos y aclaremos temas. Tú fuiste del Frente Amplio, No, con en el cura realidad Arana. yo venía de un movimiento regional, de ya, Apurímac. pero estuviste en la Y bancada del nos cura Arana. convocaron porque el Frente Amplio en realidad era una plataforma. donde Estaba se convocó. Rosas, el que fue alcalde de Anta. También Y estaba, estaba el padre Arana. Marco Arana. sí, que por viajaron supuesto. a Uruguay para hablar con el gobierno de uruguayo. En ese momento tú estabas trabajando con ellos, para que se corte el asilo político de Alan García. ¿No te sientes responsable político de que tu agrupación haya anulado ese asilo político que le dieron a Alan García, que hizo que lo expectoren de la embajada y luego se produzca el suicidio? Pero no creo que haya sido el hecho de haber viajado, porque no solamente viajó Marco Arana, Rosas, creo que viajó otros 2 congresistas más. El tema es que Uruguay, en su gesto democrático, al ver que había una investigación por corrupción, se curó Claro, por Lozano, ¿no? de acuerdo, Entonces, pero si el Frente hablé Amplio... yo con el es que, embajador en a su ver, momento. perdóname, el Frente Amplio también estaba en Uruguay. Sí, pero el Frente Amplio es totalmente distinto. De acuerdo, pero el acaba Frente, de ganar una perdóname, elección. el Frente Amplio acaba de ganar la elección gracias a Pepe Mujica, tiene a su delfín, a un joven que ha ganado las elecciones, pero el Frente Amplio era en Uruguay y el Frente Amplio era en Perú y eran hermanos políticos. Y las Me dos hubiera agrupaciones gustado, se pusieron de me hubiera acuerdo para gustado. sacar a Alan. O sea, ¿no hay una responsabilidad política de Eduardo, ustedes? Me hubiera gustado que el Frente Amplio sea una especie hasta de ejemplo para lo que fue el Frente Pero Amplio. no lo Acá fue, en el pues. Perú el Frente Amplio fue simplemente una plataforma Ya murió. de convocatoria Mira dónde de está el muchos cura Arana. grupos de izquierda. ¿Dónde Justamente está? por ¿Dónde eso, está? justo por eso. ¿Dónde porque está el tío? el día que llegué a Lima, y te puedo hacer, no estoy pecando de infidencia, ¿no? Pero una cuestión objetiva. Yo llego a la primera reunión elegido como congresista y lo primero que encuentro es una pugna interna, una lucha ahí fratricida entre Marco Arana y Verónica Mendoza. Para mí fue muy fuerte porque se entendía que estábamos de alguna manera recuperando lo que fue la izquierda unida. Después de mucho tiempo teníamos 20 congresistas de izquierda. Entonces, más bien en vez de pensar en el país, estábamos más en la mezquindad de nuestras luchas fratricidas que siempre ha caracterizado a la izquierda. Soy muy crítico dentro de mi propia organización, de mi propia visión, porque es bueno para mejorar. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Con respecto al tema de Alan, simplemente había una investigación y lo que hizo el Uruguay como país democrático que es simplemente ¿Tú no estás de acuerdo interferir que en el tu tema de- partido, el Frente Amplio, haya ido a pedir la eliminación de ese asilo? No, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Lo que estoy de acuerdo es con la decisión que tomó el gobierno O uruguayo. sea, de su ¿estás de acuerdo? soberanía. Pues, Porque yo no pero participé, si no yo hubiera viajado al Uruguay. Pero es bien fácil Para mí limpiarse era más lavarse las fácil, manos. era Eres el de esa debate. agrupación política. ¿Estás de acuerdo con Ese que día- Uruguay le haya cortado el asilo al presidente, lo sacan, lo quieren detener Ese día- y el tipo se No, pero mata? a ver. ¿Y estás de acuerdo con Pero todo a ver, eso? A ver, recapitulemos la historia. Alan García pidió el asilo, solicitó el asilo. Nunca le entregaron el asilo, nunca le otorgaron el asilo. Ya estaba dentro. Siguieron. No, pues claro, Ya solicitó estaba dentro. y tenía Ya le habían dado tácitamente. No, uno el solicita asilo. el asilo. El procedimiento cuando uno quiere un asilo es solicitar al país. Si no le hubiesen dado el asilo, Alan no hubiese entrado a esa embajada. Igual como pasó anteriormente para su viaje a Colombia. Nadie está loco para entrar a un lugar donde no lo invitan. Sí, evidentemente, Antes se cuál habrá conversa sido con el acuerdo, embajador. cuál habrá sido, pero lo concreto es que no le otorgaron un asilo. Él fue a una embajada, lo recepcionaron, tomó la decisión el gobierno de Uruguay y tuvo que continuar su proceso y su investigación, ¿no? Que por cierto lo involucraban seriamente en temas de corrupción, ¿no? Con las declaraciones de Atala y de Nava, ¿no? Que prácticamente lo vendieron, ¿no? Con todo lo que había, lo que mencionaron respecto Pero no se al- probó nada, ¿no? Al final Alan murió Ay. inocente.
El que muere simplemente se extingue, según Pero murió nuestro inocente. Código Penal. El que muere Sin ser extingue sentenciado. Es que se extinguió el proceso. Por eso. Pero sigue las investigaciones. Alan no ha muerto culpable, Alan ha muerto inocente. Declaraciones de un colaborador que se acoge justamente a la colaboración eficaz. Pero es pasa bien por- fácil, Richard, echarle pasa la por- culpa al muerto. No tiene cómo defenderse, pues. Evidentemente, pero a ver, con objetividad. Así. ¿Cuál es la objetividad? La objetividad es La objetividad es que el muerto no se puede ciudadano, defender. con 3 dedos de frente, 5 dedos de frente, puede asumir la responsabilidad penal y acogerse a una colaboración eficaz si es que no ha cometido delito. Sin Una embargo, cuestión Alan objetiva. García representó al país. Era un presidente de la República. No era cualquier personaje. No éramos tú o yo o cualquier hombre de la calle. Él representó a la nación. Y al presidente no lo puedes tener al presidente de tu país esposado. Eso va contra el honor de los peruanos. Esas cosas no se Lamentablemente, contemplaron En nuestro país yo creo que estás abordando un tema muy sensible. y hay que atañe- hacerlo. Que atañe a todos los presidentes vivos. Porque si te das cuenta, desde Fujimori, que acaba de fallecer, todos han estado procesados, han estado presos, han estado con medidas restrictivas de libertad, asociados a temas de corrupción. Sí. Y eso que es un mensaje potente. Por supuesto, Yo permanentemente trabajo con... en desde donde hace también mucho han tiempo estado con- involucrados sectores políticos muy afines a ustedes. Por supuesto. de la Ollanta Humala, izquierda, Pedro de la Castillo. derecha. O sea, la izquierda, O sea, no es un ¿por qué, patrimonio. por qué ustedes apoyan? Luego le sacan la vuelta, los usan para poder llegar al poder. Una vez que la izquierda lleva a alguien al poder, el que llega al poder dice, no, no, ya no soy de izquierda, ahora soy de No, derecha. diferenciemos. Por ejemplo, ahorita la izquierda está en el poder con Pedro Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte. Gracias a ustedes, a la izquierda. Y la misma izquierda ahora dice, no, no, que se vaya, ya no la quiero. ¿Dónde está la coherencia política vuestra? La coherencia está en la decisión que toma el gobierno actualmente de hacer un pacto infame con el Congreso de la República. Pacto infame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se es ha puesto de gobernabilidad. acuerdo. Ay, por Si no, supuesto. el gobierno cae. ¿Pero qué está Y haciendo un este país sin Congreso? gobierno es desgobierno. ¿Qué está haciendo este Congreso en este momento? No está legislando, promoviendo leyes para favorecer a la delincuencia, a la criminalidad organizada. ¿De qué ¿No forma? estamos viviendo una ola. Estas leyes que acaban de aprobar. ¿Cuál es? El hecho, la última que va a subir al Pleno, que ya no va a haber detención preliminar, a no ser que sea por flagrancia. ¿Has visto al policía que le Ya, dispararon? de acuerdo, que no va a ¿Has haber, visto no va a haber al detención peluquero que lo preliminar a mataron? no ser por fragancia. Justamente el Diría, doctor pero Ricardo Blume permíteme- Fortini, permíteme perdón, cerrar- dijo bien permíteme claro que hay cerrar un la idea. exceso del uso de Permíteme la cerrar la detención idea. preliminar. Pero justamente a eso voy, con objetividad. ¿A quién se le da detención preliminar? Son a los delincuentes para evitar que fuguen de la cárcel. Caso concreto, el día de hoy Vladimir Cerrón. Acaban de dar otra detención preliminar, porque lo primero que hace un delincuente para evitar responder a la justicia es huir y fugarse. Ok. Entonces, un sistema garantista como el nuestro tiene el mecanismo de las prisiones Claro. preventivas Ok. que se da hasta 36 meses Tu presidente- para garantizar que el proceso se lleve con la presencia del reo Va- y que no se tenga la posibilidad de que se fugue. Tenemos a Inostroza. Bajo esa lógica, tenemos su presidente, a- llevado por la izquierda, Pedro Castillo, entonces es un delincuente. Por eso está con Sí, por detención supuesto, preliminar. por supuesto, ¿Tú está dices que es un involucrado. delincuente? Por supuesto. ¿Es un que sí, delincuente? Lo he dicho, ¿Sí? y lo he dicho cuando inclusive salían los escándalos, porque es una cuestión objetiva. A ver, vamos a ser reales. Te decía el hecho de que una persona que asuma ser colaborador eficaz significa que está asumiendo y está reconociendo el delito. En el caso de Pacheco y toda esa gente que estuvo en el entorno de Pedro Castillo se acogieron a la colaboración eficaz aceptando que habían cometido un delito, incluido a los otros, a General Alvarado y todos los personajes de ese del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, si hacemos ese símil con los otros colaboradores eficaces, y no importa si sea de izquierda o de derecha, están reconociendo el delito. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, él sale campante y dice, pero todavía no le han aceptado, no le han admitido su colaboración eficaz. Tú dime con objetividad, ¿tú podrías aceptar si eres inocente, que has cometido un delito y solo No, por pues, venganza política? Sería un imbécil que voy a aceptar Por supuesto. que soy culpable si Por soy inocente. supuesto. Solo un tarao va a Y aceptar por eso eso. te decía cuando me interrumpías, tengo la posibilidad de conversar Disculpa por con mucha interrumpir, gente. no te ofendas. No. Conversar parte con del mucha diálogo. gente del extranjero y nos decía, qué interesante que en el Perú la justicia está empezando a funcionar, porque vemos a presidentes que llegan inclusive a la cárcel o están en el banquillo de los acusados. El ¿Cuántos Papa presidentes Francisco en- le dijo a Kuczynski y Yo dijo estuve también presente ese día. cuando él dijo, ¿qué pasa Cuidado. en el Perú? Que Exacto. los presidentes terminan presos. A tal punto que hay que ser muy loco para querer ser presidente. Si el destino final no es la banda presidencial, es la DINOES, es vivir en Ate Vitarte. Lamentablemente están degradando la investidura presidencial. A los únicos dos que puedo recordar es a Paniagua y
Sagasti, los únicos 2 presidentes de transición que no tienen un proceso de investigación por corrupción. Qué vergüenza, ¿no? Hemos elegido Sin embargo, Toledo, están buscando Fujimori, inhabilitar, Ollanta, de izquierda también, están buscando Pedro Castillo, inhabilitar a PPK. Sagasti, ¿ah? Y ahora probablemente, sí, claro, pero es por un tema estrictamente de decisión política. Este Congreso de impresentables, donde hay mochasueldos, hay traficantes, este Congreso, ¿has visto cómo inclusive de la manera más obscena extorsionan a su trabajador para obligarles a ¿Tú te entregar imaginas, dinero? Richard? Y acaban de aprobar un presupuesto Sí. de 1.415 Sí, millones. mira, si un Cuando yo congresista... era congresista, el presupuesto del Congreso era 650. Y te cuento, yo hice un estudio, porque soy ingeniero industrial, para poder optimizar costos y podía funcionar la bicameralidad con esos 600 millones. ¿Tú te ¿Qué van a imaginas? hacer con Claro, 1.400 mira, Richard, millones? ¿tú te dime? imaginas estos congresistas mochasueldos? ¿Cuánto le sacan a cada trabajador? 1 luca, 2 lucas, 3 lucas. Vienen los mineros ancestrales, informales, Los ilegales. los ilegales, Porque hay que o como diferenciar. les llamen, y le da a un congresista una barra de oro. Es lo más probable. Y va a sacar la ley al toque. Porque fíjate, acaban Por de ejemplo, aprobar... esto del reinfo, ¿está bien? ¿Está mal? No está mal, acaban de aprobar la ampliación por 6 meses. Y objetivamente... Pero no se va a la lograr nada. presentación Creen que del van a proyecto lograr de Rómulo formalizar Mucho- 20.000 mineros. A eso quiero llegar. La presentación Solamente del hay el de Rómulo 2%. Mucho, del proyecto para el famoso MAPE que presentó, hablaba también de 6 meses de prórroga del reinfo. Prácticamente han aprobado lo mismo, con la ventaja que Rómulo Mucho te presentaba un proyecto. ¿Qué sustento técnico o qué sustento legal tienen los actuales congresistas para ampliar solo 6 meses? Que no es el hecho de patear el problema para que de acá a 6 meses volvamos a discutir el tema, porque no quieren abordar, porque es una papa caliente. ¿Y por qué? Por lo que acabas de graficar. Probablemente hay muchos Hay ingresos. mucho billete. Estamos Es más, hablando ¿tú te de das 10.000 cuenta, millones de Richard, dólares que se mueven en la minería ilegal. Son 10.400 millones de dólares anuales que mueve este tipo de economía informal. Es mucho el billete que hay de por medio. La informalidad no se va a arreglar en 6 meses. El pleito va a seguir. Solamente estamos pateando el problema más adelante. Las carreteras están bloqueadas. Vienen los mineros a la avenida Bancay y cierran todo Lima. Y prácticamente estamos siendo capturados con una fuerza económica tan contundente como la del narcotráfico. Sí, por supuesto. Tienen muchísimo más dinero que los que trafican con cocaína. Hay que diferenciar las economías ilegales, y en el caso particular de la minería ilegal, definitivamente genera inclusive vicios, desde las extorsiones, trata de blancas, lo que acabas tú de graficar en el caso del del presidente del Congreso Salguana, de la región de Madre de Dios. En esa El región juez está La Infante Pampa, tierra de nadie. Ha sido abogado, Podemos ha sido ir a abogado Puno, de mineros. Podemos ir a La Rinconada, o podemos ir a Patás y podemos seguir enumerando. Pero también, ojo, no pongamos a todos en el mismo saco, porque te puedo testimoniar, y en tu región, en Cusco, en mi región, en Apurímac, hay comunidades campesinas que se han organizado y que ven como una opción, y han formado su asociación de mineros artesanales y trabajan la actividad. Por supuesto. Entonces, ¿qué se requiere? Una ley para desarrollar la minería artesanal. La proscripción y sobre todo la interdicción de la minería ilegal y tratar de formalizar la minería informal. Pero este RINFO ha fracasado porque solo, ¿cuánto es? 2%. 2%. Desde el 2017 hasta la fecha ha logrado formalizarse. ¿Qué quiere decir? Que la ley no sirvió, pues fue un fracaso total. Por eso Entonces, ¿qué se requiere? Han pateado el problema, 6 meses nada más. No es otra cosa. Y En fíjate, 6 meses vamos a tener pero el mismo lo más problema. aberrante ese día, a mí me causó mucha indignación. Ese día iban a censurar a 2 ministros, a Mucho y al ministro de Martini, responsable político de todo este escándalo de corrupción de Jaliwarma. ¿Por quién optaron? ¿Algún de estos congresistas que todo el tiempo se rasga las vestiduras hablando de los niños, defienden a los niños porque siempre utilizan a los niños como bandera? Sí. Cuando sale educación con enfoque de género, sacan a los niños que a los niños. Votaron a favor de la censura porque era responsable político de Martini con el tema de... Prefirieron el uso matar a Mucho y salvarle la cabeza de a Martini. un tipo que esté involucrado con la responsabilidad Es que esa es política. la política, pues, toma y daca. Pero no puedo. Por eso, Richard, no les estimado importa a Richard, los niños, no les interesa estimado a los Richard, niños. es que por eso justamente hay una total devaluación del político peruano. ¿Ok? La imagen que tenemos de los políticos, de ustedes los políticos, es que son traidores, mentirosos, rateros, ladrones, engañan a la gente, ofrecen cosas que no cumplen, mochan los sueldos, hacen estropicio y medio, buscan de todo, ofrecen el oro y el moro para ser elegidos. Y una vez que son elegidos, yuca. Si te vi, no me acuerdo. ¿Cuándo va a cambiar ello?
Tiene que cambiar. Por eso es importante que la gente de buena voluntad ingrese en política. Tenemos que romper esta mafia de los partidos políticos que con este Congreso nuevamente, por ejemplo, se tumbaron las primarias. El día de hoy hay 39 partidos que inclusive era la modalidad que nosotros habíamos aprobado, las famosos pasos en la modalidad argentina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que permitía una etapa previa donde se presentaban esos 40 partidos y solo pasaban la valla probablemente 12, 15 partidos. El asunto es que este Congreso no le gustaba que la gente elija a los candidatos del Congreso, porque con esa modalidad paso era que el ciudadano iba a elegir quién iba a ir en la lista en el número 1. Ahora no, el dueño del partido, de Alianza para el Progreso, del Fujimorismo, de la izquierda, de Cerrón, es el que decide quién va con el número 1. Y ahí está el negociado. Te pongas también. Exactamente. Pero también hay corrupción, no solamente en el lado político, y hay que decirlo muy claramente, sobre todo en el interior del país. La prensa, los periodistas son comprados y los periodistas chantajean a los gobiernos regionales, a los municipios, porque si no les pagan, si no les ponen pauta publicitaria, pobrecito de ellos. Los gobernadores y los alcaldes son rehenes de los periodistas. Muy distinta la situación. Acá se habla de mermelada, por ejemplo, en Lima. Todo esto es transparente, se controla, hay una contraloría en los medios de comunicación. Pero en el interior del país se trabaja libre albedrío. Hay congresistas que terminan de dar una declaración, son 100 lucas, son 60 soles, son 60 soles. No, pero no me dijiste que me ibas a cobrar. Y a fin de mes presentan sus facturas en los municipios y también en los gobiernos regionales. Entonces, no solamente hay corrupción, y hay que decirlo, en los políticos, sino en los periodistas, en los medios de comunicación. Y ustedes, los políticos, son cómplices porque caen en el juego para poder salir ante los medios. Lo que tenemos que hacer es, hay que evitar y hay que cortar de raíz esa perversidad de estar pagando, en este caso por una entrevista, en este caso por si es autoridad, si es alcalde, estar financiando a estos periodistas extorsionadores, ¿no? Porque al final es una extorsión. Claro. Porque te van a pedir un día 10 y al siguiente te piden 100. Sí. Ese problema... Es más, perdóname, si los gobiernos regionales y los municipios decidieran no dar un sol a los medios de comunicación, no pasa nada. Lamentablemente, por eso es importante. No pasa nada también, y la economía de esos gobiernos va a mejorar y esos periodistas mermeleros van a desaparecer por inanición. Perdóname, como lo hizo Milei. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el monopolio de la comunicación en las zonas, en provincias sobre todo, lo tienen esos medios locales, porque los medios nacionales no abordan temas locales. Sería importante que los medios nacionales aborden Por eso es que nacionales. justamente, a ver, tú eres andahuaylino. Sí, justo quería comentarte el tema de la Universidad por ejemplo, José María Arguedas, ¿no? Aprovechando qué personaje. Tuve la suerte. El día 2 de diciembre. Yo lo conocí de niño, a José María Arguedas, en el Museo de Historia, aquí en la avenida Alfonso Ugarte, te contaba, por mi tío Jorge Núñez del Prado, el acordeonista de los campesinos, porque José María tenía un riquísimo quechua, muy dulce, y le gustaba cantar, y le gustaba jaranear, y le gustaba chupar, y era todo un personaje, ¿no es cierto? Y él trasciende más allá del tiempo porque pudo expresar ese sentimiento del Ande, del hombre andino, a pesar de todo el dolor que transmitía, también transmitía la alegría y sobre todo las tradiciones y las costumbres, por eso le gustaba mucho la música. En Andahuaylas, en honor a su historia de vida y la contribución mundial que ha hecho, se creó la Universidad José María Arguedas. Y el día de hoy funciona, es una universidad nacional, pero es importante, por ejemplo, comentar que en la Universidad Nacional José María Arguedas asisten jóvenes de muy bajos recursos. El centro preuniversitario acaba de incrementar su costo, costaba 500 soles, lo han incrementado a 600 soles. Alguien podría decir, pero no es mucho, pero sí afecta, porque las poblaciones de Andahuaylas, sobre todo los jóvenes, no tienen los recursos económicos. Entonces, un llamado de atención a las autoridades de la universidad para que puedan rebajar el costo de la carrera preuniversitaria y atiendan a los estudiantes, que es lo más importante. Siempre bienvenido. Encantado de poder conversar contigo. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Y señores, nosotros nos encontramos nuevamente mañana de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. Que Dios me los bendiga. Pasen muy buenas noches. El Bravo soy yo.